Hola chicos, yo les voy a hablar sobre la fase de diagnóstico, que es la primera fase del ciclo de programa. Yo me voy a hacer ayuda de este cuadernillo para no olvidarme de nada y poder explicarles todo. Y bueno, también lo voy a dividir en dos partes para que ustedes entiendan mejor. La primera parte va a ser todo de diagnóstico y la segunda va a ser de qué se va a hacer en la asamblea Robert. Bueno, en primer lugar, el ciclo de programa comienza cuando el rover hace su autoevaluación para su PPA. Se hacen momentos de relajación con la personas que estén en confianza, en fin. De ahí van a surgir objetivos que ustedes se van a querer plantear en su plan personal de acción, y también van a surgir objetivos que se van a poder plantear dentro del ciclo de programa. Y eso es muy importante. Bueno, ya sean actividades específicas, proyectos individuales, proyectos para la comunidad, etc. Bueno, una vez que realizamos un diagnóstico para nuestro PPA y surgieron objetivos también que podemos plantear dentro del ciclo de programa Rover, se va a hacer un diagnóstico, pero entre todos los integrantes de la comunidad Rover. Y de este diagnóstico se van a responder preguntas como: ¿cómo está la comunidad? ¿Qué tiene y qué le falta? También hay que tener en cuenta cosas como, bueno, actividades que se realizaron, actividades que quedaron pendientes, no sé, aprendizajes registrados, qué relación tenemos nosotros con nuestra comunidad local y con actores sociales, etcétera. Hay que tener en cuenta todo eso. Bueno, y la tercera parte de diagnóstico va a consistir en el diagnóstico que va a realizar el equipo de dirigentes. Quienes nos van a aportar, ellos van a ser los que nos van a aportar intervenciones educativas mientras nosotros estemos diseñando nuestro ciclo de programa. Bueno, y ellos van a analizar si las actividades que se realizan, por ejemplo, son desafiantes, son útiles, son seguras, si responden a los intereses de los jóvenes o promueven los valores de la promesa, de la ley Scout o de la carta Robert. Bueno, todo eso van a tener en cuenta los DIRIs en su etapa de diagnóstico, porque ellos también son parte, obviamente, del ciclo de programa. Bueno, y una vez que se realizó todo ese diagnóstico desde 3 ángulos, en primer lugar queda Robert cuando diseña su PPA, después desde los jóvenes en su conjunto y después desde los educadores, se va a llamar a una asamblea Robert y se va a preparar una propuesta. Bueno, dentro de la asamblea Robert, en un primer esfuerzo, digamos, de conciliar todas las propuestas y todas las iniciativas, se las va a ordenar y si hace falta introducir alguna modificación o algún complementario, se va a hacer. Bueno, la situación en la que nos podemos encontrar, digamos, en esta asamblea Robert, va a ser con propuestas presentadas por Roberts en función a, digamos, los intereses de ellos o con respecto a su PPA, o propuestas que presenten un grupo de Roberts en función a intereses en común, entre ellos, digamos. Bueno, lo más probable es que no se puedan, digamos, hacer todas las propuestas en un mismo ciclo de programa, que me parece buenísimo, porque mientras más propuestas haya, mejor. Pero bueno, no va a ser posible eso, sino que bueno, la habilidad que tiene que tener la asamblea y los DIRIs, cuando nos estén ayudando, digamos, a hacer esto, es lograr ensamblar la mayor cantidad de propuestas posibles y las que, bueno, sean más indispensables o las que se elijan, teniendo en cuenta siempre el diagnóstico que hicimos anteriormente. Siempre, o sea, no nos tenemos que olvidar nunca de ese diagnóstico que hicimos. Bueno, siempre va a haber una actividad o un proyecto que va a marcar el lema, digamos, de nuestro ciclo de programa. No sé, como por ejemplo, conozcamos, el lema podría ser conozcamos nuestros orígenes o identificando culturas, ¿se entiende? Bueno, pero esto no va a querer decir que esto va a tener que ver con todas las actividades que se van a hacer, sino que bueno, siempre va a haber algo que lo va a marcar. Bueno, y además se tienen que tener en cuenta, además de los proyectos y las actividades que se propongan, se tienen que tener en cuenta las actividades fijas, como los campamentos, las ceremonias, etcétera, y las actividades variables,
que, por ejemplo, visitar un museo, ir al hogar de ancianos, etc. O sea, no solo hay que fijarnos en los proyectos y en las actividades, sino que hay que tener en cuenta esas actividades también. Bueno, y por último, una vez que se hicieron todos esos ajustes y que ya se resolvieron todas esas propuestas, la asamblea va a empezar a organizar y articular, digamos, dentro de un calendario todo eso, digamos, todas esas propuestas, esos proyectos y esas actividades se van a organizar dentro de un calendario. Bueno, en este calendario también hay que saber ensamblar los proyectos y las actividades teniendo en cuenta los tiempos y los recursos, etcétera. Hay que tener muy en cuenta esto, porque, bueno, no es acomodar, digamos, porque sí, en días cualquiera, nuestros proyectos y nuestras actividades, sino que hay que tener en cuenta cuáles van a ser los tiempos que vamos a necesitar, qué recursos vamos a necesitar, etcétera. También la forma en la que se va a organizar ese calendario va a determinar el tiempo de ese calendario. Por ahí nosotros empezamos pensando que, bueno, vamos a poder hacer un ciclo de programa de 6 meses y en realidad después cuando empezamos a calendarizar nos damos cuenta que en realidad nos va a llevar un poco más de 6 meses o quizás hasta un año, ¿sí? Así que bueno, todo se va a ir, digamos, acomodando. También el calendario tiene que ser flexible por si surge algún imprevisto, que tengamos la posibilidad de poder sustituir algo o cambiar algo, modificar algo. Entonces es importante esto, que sea flexible y que no esté tan cargado de actividades para que, bueno, si surge algo lo podamos resolver. Y una vez ya hecho el calendario, la asamblea le va a otorgar o no la aprobación final. Bueno, y una vez que se aprobó el calendario, con esto se finaliza la primera fase del ciclo de programa. Espero que hayan entendido todo. Si tienen alguna duda, no saben que me pueden hablar por privado y preguntarme lo que sea. Así que bueno, nada, siempre lista.